Todo toma un rumbo similar y al parecer, en el mundo de la mafia, se ha reducido a una seguidilla de traiciones simultáneas, donde se juegan la libertad, excarcelación y cifras de dinero gigantescas. Según parece, el monstruo más grande e influyente en el narcotráfico empieza a desmoronarse desde su interior. Y ahora son visibles muchas cabezas, pero cada una de ellas tiene sus propios ideales. Les hablo del cártel de Sinaloa, donde predominaron dos familias en las últimas 3 décadas: los Guzmán y los Zambada, hombres inseparables que fueron considerados invencibles, pero que, ante el temor del encierro en cárceles de por vida, terminaron traicionándose. Tal parece que es el caso de Ovidio Guzmán López, el Ratón, el joven narcotraficante de 34 años que es hijo directo del Chapo. Ha salido del radar y desde esta entrega de Narcocrónicas te contaremos cómo este hombre, al parecer, terminó evadiendo la cadena perpetua. Para entrar en contexto, recordemos que Joaquín Guzmán, el Chapo, fue tapa de todos los diarios cuando se fugó de la cárcel en el año 2015. Aquella mítica fuga por medio de un túnel de más de 1 kilómetro de distancia que lo sacó desde el baño de su celda. El revuelo fue mundial y puso en evidencia los niveles de corrupción existentes dentro y fuera del penal, que para la fecha era el altiplano. En este caso, este era el primer caso de fuga en toda su historia. Desde entonces, fue un objetivo prioritario para las autoridades estadounidenses capturar al que fuese considerado líder del cártel de Sinaloa. En el año 2016, la Marina logró dar con la ubicación de Guzmán Loera y en un operativo memorable lograron recapturar al capo de Sinaloa. Puesto en custodia, el tiempo fue breve para organizar la extradición de El Chapo. Esta vez no hubo poder bélico, corrupto o jurídico que lograra cambiar su destino. De este modo, en el 2017, estaba siendo llevado a la que sería su actual prisión y que seguramente será el lugar donde muera en el encierro, la cárcel ADX Florence, de donde nunca nadie se ha escapado. Citamos esto porque aquí empezaría a ser visible un sinnúmero de traiciones que causarían una ofensa incurable en medio de las dos familias. Uno de los hijos de su mayor aliado, o sea, Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo, se encontraba en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago, una de las prisiones más temidas por los prisioneros. El Vicentillo, como se le había conocido en el mundo criminal, había sido capturado en años anteriores y terminó convirtiéndose en pieza clave para las autoridades en el juicio contra el Chapo. En el 2018 se iniciaron las audiencias que pretendían encontrar culpable a Joaquín El Chapo Guzmán. En este episodio se vinculó a Zambada Niebla porque declaró y puso en evidencia todo lo relacionado con los delitos cometidos por el gran capo de Sinaloa. En un acuerdo con las autoridades de ese país, se descubrieron torturas, socios y diferentes delitos que habían cometido, consiguiendo un evidente favorecimiento que podría poner al Vicentillo fuera de la cárcel y vincularlo en el programa de testigos protegidos en el año 2021. Esto marcó una fragmentación indiscutible entre los herederos de Guzmán y la familia Zambada, principalmente contra el patriarca de esta familia, Ismael Zambada García, o más puntualmente contra el Mayo Zambada. Pero los papeles se invertirían y al parecer se evidenció la misma táctica por parte de la familia rival. Aunque los dos clanes seguían en una alianza por pertenecer al cártel de Sinaloa, muchos rumores se especulaban sobre las diferencias existentes entre las dos partes. Algunos comentaban sobre disputas violentas por la supremacía de la organización. Sin embargo, el Mayo Zambada buscaba consolidar una armonía con los hijos de su compadre, que para la fecha ya habían alcanzado mucho poder financiero y militar gracias a sus comercios con el fentanilo. La Fiscalía General de la República, FGR, informó el 29 de agosto que no sabe cuál es la ubicación y estatus de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, en los Estados Unidos, luego del arresto de Ismael El Mayo Zambada en un aeropuerto de Nuevo México. El 15 de septiembre de ese mismo año fue extraditado a los Estados Unidos y fue recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago, Illinois, donde fue registrado con el número 72.884-748.
Ovidio se declaró no culpable ante un juez por los 5 delitos que se le imputan: posesión de drogas con fines de distribución, conspiración para importar, fabricar y distribuir sustancias controladas, lavado de dinero, participación en una empresa criminal y portación de armas de fuego. El caso de Ovidio Guzmán López tomó un rumbo diferente a finales de julio, cuando su hermano Joaquín presuntamente secuestró en Sinaloa y entregó a las autoridades norteamericanas a Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes más longevos de la organización criminal, y quien fue llevado contra su voluntad al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, donde agentes de agencias estadounidenses lo detuvieron junto con el hermano menor de los Chapitos, quien ya estaba negociando su entrega. Cuando se dio la noticia del arresto de Zambada García y de Joaquín, casi a la par se dio a conocer que Ovidio ya no aparecía en los registros del Buró Federal de Prisiones, BOP, por sus siglas en inglés. Según los datos del BOP, el ratón había salido 2 días antes. Las autoridades estadounidenses no informaron qué había ocurrido con Guzmán López, y las especulaciones no se hicieron esperar. Algunas mencionaban que el ratón había sido trasladado a El Paso, Texas, para reconocer a su hermano Joaquín, mientras que otras señalaban que lo habían sacado de la cárcel para hacer un trámite, pero no había certeza. Poco más de un mes después del arresto de Zambada García, la FGR informó el jueves 29 de agosto que desconoce la ubicación y estatus de Ovidio Guzmán en los Estados Unidos, señalando que ha obtenido datos probatorios de una secuencia cronológica del arresto de Zambada García que inicia con la excarcelación de Ovidio Guzmán de una prisión de alta seguridad del sistema carcelario estadounidense, 2 días antes del presunto secuestro de Ismael Nen, ocurrido el 25 de julio, desconociéndose hasta el momento cuál es el estatus actual de dicha persona y su ubicación dentro del territorio norteamericano, refiere el comunicado del Ministerio Público de la Federación. La FGR afirmó que los hechos suscitados en el arresto del Mayo Zambada y los posteriores son parte de la vinculación entre la situación y ubicación de Ovidio G., la participación de su hermano Joaquín en el presunto secuestro de Ismael N., la violencia con la que se llevó a cabo el mismo, así como las evidentes irregularidades del avión y del vuelo del secuestro. Son materia fundamental de la investigación de esta institución por los delitos cometidos en México. Ante ello, este viernes 30 de agosto, se dio a conocer que el ratón presuntamente entró al programa de testigos protegidos bajo el resguardo de los U.S. Marshals. De acuerdo con el periódico El Universal, que cita a la Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, el ratón entró al programa del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y su caso fue considerado como clasificado, por lo que presuntamente no será presentado públicamente, pese a que tiene programada una nueva audiencia el 1 de octubre. Hasta el momento, esta información no ha sido confirmada por las autoridades estadounidenses, pero no cabe duda de que podría presentarse un caso muy similar a la traición de la cual había sido víctima el padre de los Guzmán. De acuerdo con información confirmada, Ismael Zambada García había sido citado por los Guzmán para una reunión con diferentes personalidades en Culiacán, para tratar temas relacionados con conflictos dentro del mismo estado. El Mayo, un poco escéptico y bajo el consejo de sus otros hijos, no estaba muy seguro de asistir y sentía cierta desconfianza hacia los Guzmán Salazar y Guzmán López. En este orden de ideas, Joaquín Guzmán López, conocido como el Güero Moreno, fue el encargado de convencer al Mayo, pues estos dos tienen un vínculo sacramental. Ismael García es el padrino de bautizo del Güero Moreno, y su presencia le daría seguridad al Mayo, porque la enemistad no era una guerra a muerte. De cierto modo, cada uno de los grandes capos sirve más vivo que muerto, pues con una cabeza tan visible, es un blanco fácil para negociar con la DEA o el FBI y obtener beneficios jurídicos. La acción de los Guzmán, sin duda alguna, fue sin precedentes, pues aunque se asume que fue un secuestro porque pistoleros de los Chapitos sometieron a la escolta del Mayo Zambada, este fue cubierto con una funda negra en su cabeza para posteriormente subirlo a una camioneta, en presencia de Joaquín Guzmán López, y llevarlo hasta una pista clandestina donde ya todos conocen el desenlace final y el estado actual del longevo narcotraficante,
que hasta esa fecha era el único capo que nunca había estado prisionero. Seguramente, en el juicio contra el Mayo Zambada, tomarán protagonismo los Guzmán López, pero esta vez en papeles invertidos, donde serán pieza clave para culpar al más grande narcotraficante.